De regreso en Visión Municipal, nos complace esta mañana recibir a la directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, la señora Myosotis Rivas Peña, quien nos acompaña para hablarnos del rol de esta institución y de grandes proyectos que tienen este año. Bienvenida, Myosotis, a Visión Municipal. Muchísimas gracias, muy buenos días, encantada de acompañarte y de compartir sobre los planes y el trabajo de la Oficina Nacional de Estadística. Excelente. En ese mismo sentido, Myosotis, ¿cuál es el rol, cuáles son las responsabilidades de la ONE? Sí, mira, por lo que es la ley 5096, que es del año 1959, que por cierto, una de las dos leyes más viejas de América Latina, la ONE tiene la responsabilidad de recolectar analizar y poner a la disposición toda la información económica, social, demográfica, institucional y ambiental de la República Dominicana, recogiendo entonces esa información que permita luego a los tomadores de decisiones diseñar políticas públicas, pero también monitorearla y darle seguimiento e inclusive también a la ciudadanía poder hacer ciudadanía activa, ¿no? con la información que recogemos y que trasladamos y que normalmente la gente la conoce mucho por los temas relacionados con censos o encuestas que se hacen, pero que también hoy en día la ONE tiene un rol de coordinar acciones con diferentes instituciones que son productoras de datos a través de recolectar registros administrativos y que luego la ONE, basado en un procedimiento de asegurar calidad, entonces hace información estadística y la pone entonces a la disposición y difunde a los públicos. Como refieres que recolectan información, asumo que de otras instituciones del Estado, ¿es la ONE una dependencia? ¿Es un organismo descentralizado? Y esas instituciones que igual recaban información, si pudiéramos citar algunos ejemplos de cuáles son y qué información es, vamos a decir, importante para la toma de decisiones y también de cara a la ciudadanía general. Sí, mira, la forma de recolectar la información puede ser a través de dos procesos. Es ese tema de recolectarla propiamente dicha y la hace la ONE a través de la realización de los censos y de algunas encuestas. Por ejemplo, una de las que más se conoce es la encuesta nacional de los hogares, la ENHOGAR, pero también está una encuesta nacional de actividad económica, esa es una forma. Y por el otro lado está también el hecho de que nosotros, las instituciones comparten con nosotros las distintas informaciones que recogen a través de lo que se conoce como los registros administrativos y esos registros pues luego entran a la ONE donde pasan por un proceso de aseguramiento de la calidad. ¿Qué significa asegurar la calidad? Que nosotros procuramos que los datos estén recogidos en base a algún tipo de mandato internacional, que responda también a un mandato institucional y legal, que responda también de alguna manera a procesos estandarizados, que se recojan variables conforme a un entendimiento conceptual de las mismas y luego nosotros pasamos por un proceso. Las instituciones normalmente entregan, puede ser que todavía lo hacen en papel o en bases de datos de Excel, ¿verdad? Que hay muchas formas por las que nos entregan o tal vez interconectándonos y nosotros entonces pasamos por un proceso de estandarizar esa información y devolverlas a ellos como base de datos y también producir indicadores, calcular indicadores. ¿Cuáles instituciones, por ejemplo, ahora mismo te puedo compartir que nos entregan? Hay muchas, pero la Procuraduría General de la República, también entrega datos la Oficina Nacional de Meteorología, nos entrega datos también la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, ¿no? Hay una base muy robusta que es de la Dirección General de Aduanas, que también trabajamos, el Banco Central, con la encuesta nacional de fuerza de trabajo y con lo que trabajamos las estimaciones de pobreza, ¿no? Entonces, es un mundo muy diverso de instituciones la que comparten medio ambiente, ¿no? Esta información que la ONE entonces tiene en su mandato, como te decía, recibirla, depurarla, ¿verdad? Pasarla por un proceso de calidad y a partir de ella producir los indicadores. Como nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra responsabilidad calcular los indicadores de los ODS.
¿Y quién es una de las principales instituciones, por ejemplo, que demanda entonces esta información? Un ministerio como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el ministerio que estamos adscritos. Tú me preguntabas si éramos una institución descentralizada. No, es una institución centralizada y que depende administrativamente de la o en su tutela con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Muy bien, y en ese recibimiento, por decirlo de alguna manera, de esa data, mencionas que algunas todavía utilizan Excel, de repente se hacen encuestas a mano, estoy asumiendo, y mencionaste un sistema de interconexión. ¿Existe un proyecto de interconectar o tener una gran base de datos con una homogeneidad, tal vez en su recolección, con todas las instituciones del Estado? Sí. Mira, normalmente no es tanto que las instituciones hacen encuestas y nos mandan los resultados de la encuesta, no. Toman registros administrativos, que uno le llama eso como el microdato. ¿Qué quiere decir el registro? Que si tú como institución, tu ley te mandata, te manda a recoger tal o cual, por ejemplo, en el caso de educación, que tú tienes que tener un tema de la matrícula, ¿verdad? Esa matrícula, en el caso de educación, llegan datos agregados, ¿verdad? Y con eso nosotros trabajamos. O en el caso de las instituciones de agua, que tienen temas que tienen que recoger información sobre la calidad del agua, ese es el registro que tienen administrativo. Entonces, todo esto normalmente sí llega como de diversas maneras, pero hay un proyecto, ¿verdad?, que se está llevando a cabo desde la oficina de las telecomunicaciones, que es la OCTI, ¿no? Que está tratando entonces de esa interconexión o esa palabra que se llama interoperabilidad, que lo que busca es que entonces, primero, o sea, para lograr esa interoperabilidad, la mayoría de las instituciones deberíamos hablar el mismo lenguaje o estar como en unos estándares más o menos de cómo se comparten, de cómo se comparten esas bases de datos, para que luego esas bases de datos puedan ser ¿verdad?, leídas y explotadas por las instituciones correspondientes. Por ponerte un ejemplo, nosotros recibimos las bases de datos, nosotros tenemos todos los temas de estadísticas vitales, que son las estadísticas que recogen información de aquellos 4 grandes hechos que vivimos, demográficos que vivimos las personas a lo largo de nuestras vidas. Nacemos, morimos, de defunción, temas relacionados con matrimonios o divorcio. Entonces, nosotros recibimos la mayoría de esta data en relación a matrimonios de funciones de la Junta Central Electoral. Entonces, ahí hay una interconexión que se hace entre la ONE, donde nosotros ya no tenemos que recibir, porque anteriormente eso era algo que hacía la Oficina Nacional de Estadística, tenía oficinas en todos los territorios y las personas, ¿verdad?, que tenían en los municipios estaban entonces encargadas de recoger desde los registros civiles municipales, colectar y enviar a la ONE. Ya eso se hace en un proceso de interconexión, o sea, nosotros se cargan en unas bases, no es una interoperabilidad, o sea, no se hace como en tiempo real, pero sí ya tú no tienes que ir como trasladarte a la oficialía, a buscar el dato en cada municipio, sino que se hace ya de esa forma. Entonces, esos datos nosotros los trabajamos y producimos entonces diferentes indicadores que están relacionados con los temas de esas estadísticas vitales. Sucede, Miosotis, tal vez que en algunas instituciones se recaben informaciones similares y que ustedes puedan establecer un comparativo, una varianza o cruzar data para generar un macro reporte. Sí, mira, realmente también, o sea, una de las cosas que nos encontramos y un tema que tú puedes tener, que un mismo hecho lo registran varias instituciones. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, en el caso, por decirte algo, de violencia contra las mujeres, es una necesidad de homogeneizar, estandarizar los conceptos, porque un tema como el feminicidio, ¿no?, que hemos tenido muchas discusiones aquí y fuera, ¿verdad?, a nivel internacional, para la Procuraduría es una cosa, para la policía es otra, ¿verdad? Entonces no puedes al final de cuentas tener un dato agregado, para tú saber al final darle como un tratamiento, porque a veces tú integras bases, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo que, independientemente de quién recoja el dato, cómo establecer esa estandarización de qué es lo que vamos a entender por un feminicidio, aunque ya ahí que se aplica que hay un acuerdo internacional sobre esa definición y tú lo que haces es que adaptas esa definición. Luego hay algunas datas, por ejemplo, en materia de empleo,
en donde nosotros, o de ocupaciones, en los cuales también tú adaptas clasificadores internacionales que ya han de alguna manera estandarizado los tipos de ocupaciones que tú vas a tener, y muchas veces lo que hace es que ese clasificador internacional lo adaptas a tu país y entonces se recoge de diferentes instituciones, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo, la TCS, podría recoger información conforme a lo que dice, y ya no tendrías esa disparidad que nos está pasando ahora con algunos datos que, como te decía, los de violencia, que como cada quien recoge el hecho de una manera, de una conceptualización diferente, entonces no hay forma de tú dar un dato agregado nacional que pueda ser de calidad, ¿no? Porque todos esos temas de la estandarización, de tener los procesos documentados, de utilizar clasificadores internacionales o nacionales, tienen que ver con la calidad del dato, ¿no? En esas áreas de oportunidad que has mencionado, ¿verdad? En todas las instituciones hay procesos de mejora continua. Nos gustaría conocer cuáles retos enfrentaste al asumir esta nueva gestión en la ONE. Sí, mira, yo una de las cosas que cuento es de que cuando yo entré a la Oficina Nacional de Estadística el 17 de agosto del 2020, lo primero que me dije fue, yo me voy a dar un mes para yo escuchar la institución. No quiero reunirme con nadie, no quiero escuchar la institución. Bueno, no me quiero reunir con nadie externo, me quiero reunir con toda la gente interna, ¿verdad? Para entender de dónde adolecía la institución. Y con esto vine, después de ese mes, vine con una propuesta que entendí, y gracias también a quien de alguna manera otros organismos internacionales y tal habían hecho algunos diagnósticos que me ayudaron a entender un poco más, escuchando a la gente. Tres pilares que donde yo quiero, ¿verdad?, dejar un aporte porque es un reto. El primero yo le he llamado las 3 infraestructuras. La infraestructura de gestión, o sea, cómo aprendes a gestionar una institución, porque puede ser una buena técnica y un buen técnico, ¿verdad? Y en la ONE he encontrado personal bastante calificado, pero luego si tú no sabes tomar decisiones oportunas, ¿no? Entonces ahí es un tema. Y es una institución que estamos haciendo ahora mismo todo un tema de levantamiento de procesos, los procesos estaban en la cabeza de las personas, ¿verdad? Hay un tema luego que tiene que ver entonces la infraestructura de tecnológica. Es increíble que la institución solamente tenía 8 licencias de uno de estos aplicativos que te permiten comunicarte, hacer reuniones virtuales, 8 licencias para una institución que estaba entera en pandemia, como todos y todas nosotros. Entonces, ¿cómo tú, si no tienes una infraestructura tecnológica que te permita estar a la vanguardia de la situación, no de la pandemia en sentido general, sino de ser la institución de los datos del país, ¿verdad? Entonces, si tú no estás a la vanguardia de ese proceso, entonces ahí hay un reto importante y que estamos enfrentando. Y lo otro es la infraestructura de capital humano. O sea, porque siempre tienes que tener en el capital humano una mejora continua, pero una mejora continua que tiene que ir acompañada entonces de desarrollo de competencias de liderazgo, como te decía, de gestión, ¿verdad? Eso es muy importante y me he preocupado por entonces también trabajar con el equipo, con mi equipo directivo, pero con personas que están en departamentos claves, de desarrollar esas competencias de liderazgo, de habilidades de gestión, que le permitan entonces fortalecer el capital humano de una manera mucho más integral. Y obviamente mucho apoyo de la cooperación, buscando mucho apoyo de la cooperación internacional para que esto pueda ser una realidad, también peleándome lo interno de gobierno para un mejor asignamiento, asignamiento de presupuesto a la ONE, de presupuesto a la ONE, y entonces eso, hacer de esto un círculo virtuoso, ¿verdad? Y no tanta queja de que, o sea, lo que la gente no he hecho porque no tengo recursos ni tal, ¿no? Sino que hay cosas que tú puedes generar en la visión de esa gestión con pequeñas cosas. Mira, solamente como en estos días nos pasó que con las asistentes de despacho, yo pedí que, pues todo ese papeleo de que cosas que entran y que sacan copia, pero a ver, tenemos un escáner, tenemos un drive, comencemos a escanear eso y pongámoslo ahí, o sea, y eso es un cambio del cielo a la tierra en organizar la información, pero tú también le das a esas personas una serie de capacidades que no tenían antes, ¿ves? Entonces, esas son de las cosas que para mí, claro, hay un tema de cambio organizacional, de una cultura que existe,
Y eso es como a lo interno de la ONE, pero también hay retos a lo externo, ¿verdad? Y el reto a lo externo tiene que ver sobre todo con la promoción de la cultura estadística y que la gente tome decisiones basadas en la evidencia, tanto a nivel de gobierno, ¿verdad?, como a nivel de la ciudadanía en general. Y eso es un reto que todavía estamos enfrentando, ¿no? Poco a poco, que es lo que un poco de las estrategias que estoy desarrollando para poder enfrentar esos retos, entonces tiene que ver con las alianzas que haces con las instituciones y que le puedes ayudar a demostrar cómo dentro del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que yo creo que ahí hay algo muy importante en materia de planificación, porque contar con un instrumento al cual tiene una política de gestión de datos, tiene indicadores con los cuales tú tienes que cumplir, entonces yo entro a acompañar a las instituciones a poder dar resultados, o sea, a poder responder en ese tema específico que le corresponde dentro del Plan Plurianual del Sector Público. Muy bien, y con estos retos que has venido enfrentando y superando, este año enfrentas uno muy grande, sí, que es la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. Nos gustaría conocer la logística de montaje de este gran operativo nacional, cuáles son los recursos que van a requerir para llevarlo a cabo y cómo están trabajando con los diferentes actores sociales en todos los territorios del país. Sí. Tú sabes que yo de hecho, escuchándote, ¿verdad?, haciendo la pregunta ahora de ese reto, tú sabes que yo el censo no lo considero como el reto, ¿no? Porque el censo es algo, a ver, no es algo que nunca, que primera vez que hacemos como nación, como Oficina Nacional de Estadística. A ver, el censo es una responsabilidad de la ONE. Tu responsabilidad no puede ser un reto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí es el reto, como yo te digo, es cómo gestionas la realización de este censo luego de que llegas a una institución donde, claro, ante un cambio de gobierno y te dicen aquí está esto y tú ves que no tienes procesos, que no tienes nada por escrito o muy poco por escrito, no es nada, pero muy poco por escrito, donde hay avances, pero donde, aunque la ONE no debe identificarse como una institución partidaria, porque es muy técnica, sí, al final de cuentas, una llega con un gobierno que dice que está gestionando un cambio. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es tomar decisiones que reflejen en ese proceso el cambio. Y lo que hicimos, recuerdo, con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, todos los viceministros del ministerio, acompañados por el UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y que es el custodio, por decirlo así, de los censos a nivel internacional. Siempre tenemos una ronda de censo, estamos en la ronda 2020, el UNFPA acompaña y da asistencia técnica a los países a una buena realización de esa ronda. Comenzamos a una escuelita, teníamos una escuelita todos los jueves, de octubre a diciembre, ahí donde nos fueron enseñando todo el estatus de cómo estaban las cosas, dónde estaban las principales innovaciones, y claro, uno luego dijo, a ver, yo encontré un censo que ya estaba avanzado para hacerse en papel, pero ante un avance de las tecnologías, de la información y el conocimiento, tú tienes entonces que es una irresponsabilidad de un gobierno que promueve el cambio, entonces venirse con un censo en papel, ¿no? ¿Cómo? Entonces, esa es la primera innovación que tiene el censo, que se va a realizar entonces por primera vez con dispositivos móviles, y ahí entonces estos dispositivos móviles también, la cartografía está totalmente digitalizada. Habíamos encontrado un levantamiento que se hacía a mano alzada, la gente iba y dibujaba el croquis, ¿verdad? Y ese croquis luego se pasaba, se digitalizaba. Hoy en día estamos en el proceso de actualización cartográfica, eso se está haciendo con dispositivos móviles, ¿verdad? Yo siempre me doy mi vueltecita por los municipios para ver cómo van los procesos. Hace unas semanas atrás estuve en el Ceibo, ¿no? E ir a ver cómo se va haciendo ese proceso. De algo que ya se levantó, que se había digitalizado, pero que hoy en día ha ahorrado mucho tiempo, porque ya la persona va con un mapa, ¿verdad?, en su tableta, ve aquí, estaban todas estas notificaciones, entonces yo ahora entro en una base de datos y eso queda codificado. Entonces todo eso pasa a un proceso que está cambiando también en el tema de cómo estamos haciendo los procesos de capacitación, la comunicación. Fíjate que el censo debe movilizarse, se va a hacer en el último trimestre del año, noviembre, comenzando en noviembre, y donde tú vas a movilizar alrededor de unas 30,000 personas en 14 días. Que eso también es una innovación que estamos haciendo ahora. El censo anteriormente se había hecho en 7 días,
hoy lo vamos a hacer en 14, sobre todo para poder apalear algo que es de vital importancia, que es la calidad de los censos de la República Dominicana, y así de alguna manera transparentar, o sea, y mejorar que todo el mundo, la cobertura, que todo el mundo pueda facilitar la información necesaria. Y esa captura de datos de manera digital, asumo que también te va a permitir tener la información más rápido, tener menos sesgos en el levantamiento. Entonces, ¿para qué plazo entienden ustedes que vamos a tener respuesta del censo? Sí, mira, nosotros hemos, la planificación nos dice que nosotros vamos a poder tener, resultados de población, porque el censo recoge población, pero recoge muchas otras informaciones. Pero de cuántos somos, que eso sería como lo principal, eso va a ser cuántos somos en el territorio, ¿verdad? Dominicano. Eso, eso en tiempo real lo vas a poder tener. Ahora, y algunos ya, el informe preliminar, nosotros esperamos que esté en el primer trimestre del 2023. Normalmente los datos del último censo, que fue en el 2010, se entregó el informe final en el 2012, ¿no? Entonces, un gobierno del cambio no puede, ¿verdad?, seguirse dando el lujo de que lo que es el instrumento principal, en el caso de los municipios, para asignar presupuesto, ¿no? Así es. Tú no lo puedes tener, o sea, tú no puedes tenerlo 2 años después. O sea, deberíamos tener una responsabilidad de que el presupuesto ya que se diseñe para el 2024 ya tenga una asignación de recursos conforme a lo que establece la ley de presupuesto. A la realidad de la población en cada municipio. Sí. Y ya que has mencionado los municipios, ¿se ha tenido alguna articulación, vinculación con los diferentes alcaldes, los ayuntamientos y los funcionarios municipales? Sí, mira, eso fue también otro cambio que hicimos. Normalmente se hace para el año del censo, se emite un decreto. Ese decreto crea 2 tipos de comisiones, la Comisión Nacional Censal, que es por instituciones centrales, y las comisiones municipales, digamos de locales, que tienen que ver tanto con las municipales o de distritos municipales. Nosotros ya este decreto se hizo en septiembre del 2021, lo que nos ha permitido primero ya poner a accionar, ¿verdad?, esos mecanismos de coordinación. Hemos hecho acercamiento tanto a FEDOMU, a la Liga, a Un Mundo, a la Asociación también de Regidores, ¿verdad?, y nos ha permitido entonces comenzar a posicionar, y de hecho ya esta semana que recién pasó, ¿verdad?, el 22 de marzo, hicimos el primer encuentro, ya estamos haciendo con FEDOMU y con la Liga, encuentros regionales en donde estamos dando a conocer sobre el censo, pero también hemos participado en diferentes momentos con asambleas de municipios y otras cosas. Y también es importante destacar que hicimos una prueba municipal en el municipio, valga la redundancia, de Maimón, Monseñor Noel, y ahí nos permitió probar la estrategia de coordinación con las alcaldías, que juegan un papel bastante importante en este proceso, y la idea es de cómo entonces vamos cada día más coordinando todos estos procesos con todos los alcaldes y alcaldesas, los directores de distritos, ¿no?, para que nos metamos todo en esto que es un proyecto nación. Así es. Que no es el proyecto de la ONE, ¿no? O sea, es una operación estadística que por su naturaleza la desarrolla la ONE, pero el proyecto del 10º censo es un proyecto nación. Excelente, es un proyecto nación. Y ya para cerrar, Miosotis, nos gustaría un mensaje a toda la población y a la municipalidad que nos sigue en este espacio sobre qué esperar y cómo colaborar con este operativo nacional del censo. Sí, mira, yo creo que lo primero es, decir que el censo es uno de la operación estadística que permite la mayor granularidad de los datos, y de poder caracterizar a la población, y que por tanto es una herramienta vital para la planificación del desarrollo municipal. Y entonces, por tanto, los alcaldes y las alcaldesas, ¿verdad?, y todo el tema de distritos municipales, hay como un compromiso de también apoyar a que la gente, a que la sociedad dé la información. Porque de la única manera que tú puedes devolver un mejor servicio es si tú la conoces y la caracterizas. Entonces, ese llamado a el proceso, ¿verdad?, de entregar la información a la población, de coordinación con las juntas de vecinos, pero también hay un tema bastante importante que es en el reclutamiento, ¿no? El reclutamiento, nosotros necesitamos contar con personas comprometidas, éticamente, ¿verdad?, responsables en este proceso, y ahí también las alcaldías juegan un papel
en poder, el reclutamiento va a ser totalmente virtual, pero de ir refiriendo a personal que se entienda capacitado, comprometido para este proceso. Nosotros vamos a tener tanto desde encargados municipales, ¿verdad?, hasta empadronadores y empadronadoras. Entonces, alrededor de en esos dos, unas 25,000 personas, ¿no? Y que tienen que ser del territorio, ¿no? Ahí eso es lo más importante, porque no vamos a mover gente de Montecristi para Samaná, Y además, ¿no? para que conozca el entorno en el que va a hacer esas Exactamente. encuestas. Entonces, hacer ese llamado a la coordinación, el llamado a apoyar y sobre todo porque van a recibir, ¿no? Tiene beneficios este censo tanto para la municipalidad, pero también para la población en sentido general. Muchas gracias, Miosotis. Como bien dijiste, es un proyecto Nación, el Censo de Población y Vivienda, que se realizará, Dios mediante, a partir de noviembre de este año. Agradecemos a Miosotis Rivas Peña, directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, por acompañarnos en Visión Municipal. Regresamos en breve. No se mueva de su televisor. En breve continuamos con más de Visión Municipal.